Canal del Congreso y CESOP. Presentan A Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa A Fondo. Es una coproducción del Canal del Congreso y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. En esta ocasión vamos a hablar de la minuta de Seguridad Nacional y para ello nos acompaña la diputada Lorena Corona Valdés, diputada del Partido Verde Ecologista de México y secretaria de la Comisión de Gobernación. ¿Qué tal? Buenas tardes. También nos acompaña Javier Corral Jurado, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Gobernación. Diputado, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, muy amable. Para empezar este tema, quisiera preguntarles a los dos, ¿a qué circunstancias obedecen las modificaciones de ley de seguridad nacional? Bueno, esta es una iniciativa que presentó el presidente de la República en abril del 2009 como Cámara de Origen el Senado de la República y que buscó encuadrar en un marco de legalidad la actuación extraordinaria, por no decir emergente, de la Fuerza Armada Permanente en las tareas de coadyuvancia que ha venido realizando para el combate a la delincuencia organizada. Se trata del reconocimiento de una realidad. Los cuerpos policíacos en las entidades, en los municipios, han sido rebasados y en algunos casos sustituidos por las bandas delincuenciales que tienen vinculación directa con el narcotráfico. Y se requirió de la participación de las Fuerzas Armadas para coadyuvar con ese combate, toda vez que el fenómeno delincuencial se constituyó en una amenaza a la seguridad nacional dentro de la vertiente de la seguridad interior. Y entonces el presidente envió esta iniciativa al Senado, que a lo largo de un año fue analizada por los senadores. Le hicieron algunas modificaciones importantes, mejoraron, diría yo, la iniciativa del presidente de la República y generaron un mecanismo, una figura jurídica para que esta intervención de las Fuerzas Armadas se dé bajo ciertos supuestos, acreditar realmente los riesgos o las amenazas a la seguridad nacional y sobre todo a solicitud de las autoridades locales o de las autoridades estatales para corresponsabilizar a los distintos niveles de gobierno en una actuación tan importante y a veces tan trascendente como es la del Ejército en estas tareas. El Senado de la República votó en abril del 2010 esa iniciativa, la convirtió en minuta y la turnó por esa fecha a la Cámara de los Diputados, que es el trabajo que ahora nosotros tenemos en nuestras manos, dictaminar esa minuta y allegarnos de los mayores elementos, de las opiniones más diversas en torno de su contenido. Pero lo provocó, sin duda, el deseo de acotar, vamos a decirlo de alguna manera, estas facultades omnipotentes, omnipresentes, que el Ejecutivo Federal tiene por mandato de la Constitución en disponer en todo tiempo de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, me refiero a la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución. Y me parece que todo esfuerzo que camine por la ruta de acotar esa facultad va a ser importante, y es importante, y es lo que estamos ahora trabajando en la Comisión de Gobernación. Redefinir el papel de las Fuerzas Armadas en un combate frontal, tanto en los ámbitos de seguridad pública como en el ámbito de la seguridad nacional, o es acotar únicamente la función de las Fuerzas Armadas. Mi punto de vista sería que nosotros no debemos ni podemos redefinir el papel de las Fuerzas Armadas, ni creo que las Fuerzas Armadas quisieran redefinir su papel en términos de una reconversión a un cuerpo policíaco de carácter nacional. Más bien se trata de encuadrar legalmente la actuación del Ejército o de la Fuerza Aérea o de la Marina en actividades circunscritas a defender
la integridad del territorio, de las instituciones democráticas, amenazadas por fenómenos como el de el narcotráfico. Y cuando digo no creo que haya que revisar ese papel, es que lo que hay que hacer es encuadrar legalmente esa actuación de intervención en materia de seguridad nacional y en todo caso delimitar que cuando intervienen en actividades de seguridad pública lo tienen que hacer en coadyuvancia, en auxilio, como lo dice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que validó la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de colaboración con las autoridades locales, pero no de sustitución, no de participación directa y única del combate a estos fenómenos. Eso es lo que se refiere cuando dice encuadrar el papel de las Fuerzas Armadas. Encuadrar legalmente. El diputado Corral hablaba de la participación, de involucrar más al Congreso, a la gente, a tomar opiniones para esta ley. ¿Qué está haciendo la comisión? Bueno, pues ahorita la comisión estuvo en una etapa de audiencias públicas, hicimos un foro nacional y en este sentido, claro, estamos como Comisión de Gobernación, sí estamos abriendo el espacio ciudadano para que se viertan todo este tipo de opiniones. Adicionalmente, también todos los integrantes de la Comisión de Educación estamos muy involucrados y también hemos estado haciendo preguntas a todos estos expertos de derechos humanos, expertos constitucionalistas, para hablar sobre este tema. Y en cuanto a la redefinición de las Fuerzas Armadas, yo sí quisiera expresar mi punto de vista sobre el artículo 89, fracción sexta, que efectivamente nos tiene que dar el marco jurídico de cómo debe de actuar el Ejecutivo hacia las Fuerzas Armadas, porque esa es la facultad que se le está dando conforme al artículo constitucional. No obstante, también hay otros artículos constitucionales que, si quieren estar en cuanto a la regulación de esta Ley de Seguridad Nacional, entonces sí se tienen que expresar directamente en la minuta, cuestión que no está así todavía. Entonces, en este sentido, sí tenemos, yo creo que otra vez, volver a replantearnos realmente cuál es el objetivo de esta Ley de Seguridad Nacional. Si es basar solamente el 89, fracción sexta, o también vamos a ver lo correspondiente al artículo 119, o, por ejemplo, también cómo se va a coadyuvar con las fuerzas públicas en el artículo 21 de la Constitución. Entonces yo creo que sería lo correcto sería otra vez ver exactamente cómo se va a hacer, cómo vamos a plantear este objetivo de qué es lo que queremos regular. ¿Y así se está planteando en los foros, doctor? Bueno, los foros fueron un desfile, por cierto, muy crítico, de los contenidos del documento alterno, lo que se conoce como el documento de trabajo del Grupo Plural de la Cámara de Diputados, y también críticas a la misma minuta del Senado. Y ahí se planteó que si queremos ir a una nueva ley de seguridad nacional o a una reforma de la ley de seguridad nacional, efectivamente tenemos que hacer un análisis de todas las disposiciones constitucionales, no solamente aislar esta materia en el 89, como bien lo dice la diputada Corona. Yo comparto ese punto de vista que ella ha expresado ahora, porque la figura que se plantea ahí, que es una figura sui generis, es una especie de figura intermedia entre la suspensión de garantías y la no suspensión de garantías, esta figura de la afectación a la seguridad interior, sí es una figura extraordinaria que requeriría de la concurrencia más directa del Congreso. Yo sí estoy convencido de que más que una opinión, el Congreso debe tener una mayor participación para determinar una declaratoria en este sentido. Ello nos lleva a observar el 119, obviamente el 29, pero además la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos que el Congreso acaba de aprobar y se acaba de publicar, porque delimita con toda claridad
cuáles garantías en modo alguno podrían ser no solo no suspendidas, sino puestas en cualquier nivel de riesgo. Entonces sí se requiere de un cotejo constitucional mucho más amplio que el que está planteando solo la minuta o el documento de trabajo. Sí, porque incluso uno de los problemas es redefinir incluso el propio concepto de seguridad nacional. Pero yendo más un poco al tema, ¿cuál sería entonces el papel del Congreso? ¿Se le dan mayores atribuciones de supervisión con la nueva minuta de seguridad nacional o se queda igual? En la minuta del Senado de la República se contempla una participación del Senado, pero está colocada con alfileres. Y diría yo, incluso me atrevería a decir que es anticonstitucional, porque ahí se le da al Senado la facultad de revisar la legalidad del proyecto de declaratoria de afectación a la seguridad interior. Usted y nosotros sabemos que esa es una facultad que el Senado de la República no tiene entre sus facultades exclusivas. En el 76 constitucional no tiene ningún papel revisor de la legalidad. Todos sabemos que es una facultad conferida en modo exclusivo al Poder Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero eso se hizo para buscar alguna manera de intervención, saltándonos el orden constitucional. Yo creo que debiera ser aparejada a esta nueva ley o esta reforma de seguridad nacional, si realmente queremos una mayor intervención del Congreso, pues una modificación. Porque se le dan mayores facultades a todos. Bueno, sí, también yo aquí... Pero la bicameral de seguridad nacional... Hablando sobre este tema también, también aquí como que nos dan un poco la facultad a través de la bicameral, y como en algún momento yo lo expresé en alguno de los foros, se me hace totalmente incorrecto, también totalmente inconstitucional, que aparte nada más una parte de los legisladores, que son 6 los que constituyen la comisión bicameral, son los que tengan esa facultad, ¿no?, para poder estar involucrados y estar en esta declaración de afectación, lo cual es totalmente, pues hasta decirlo así, aberrante. No podemos empezar a hacer leyes que faculten de manera no fundamentada de qué es lo que se está haciendo, y sobre todo en un tema tan delicado como son las fuerzas militares, porque entonces ya ni siquiera estás tratando de ayudar a esas fuerzas militares. ¿Por qué? Porque las estás poniendo en un tema en donde la ciudadanía no está convencida de esa ley, y por lo tanto ya los estás exponiendo más, porque sabes que porque la ciudadanía ya tiene entonces la predisposición de que los militares están ahí de una manera que no están debidamente fundamentados, y por lo tanto la ciudadanía va a tener la creencia de que los militares, en vez de ayudar, no van a estar en contra de la misma ciudadanía. Y sobre todo porque la comisión bicameral, además de ser muy pequeña, 6 miembros, no tiene ninguna facultad. No es, para que nadie vaya a suponer, una comisión de seguridad nacional como la que existen en los parlamentos europeos o en el parlamento norteamericano. Bueno, ahí el Comité de Seguridad Nacional es un supercomité y realmente tienen atribuciones muy importantes. Son incluso comités que pueden, para ciertos efectos, convocar al momento que sea a cualquier funcionario, incluso que pueden iniciarle procedimientos de destitución. Acá es una comisión, por supuesto, integrada por miembros del Congreso muy respetables, pero sin facultades ni atribuciones, y tampoco pueden sustituir a los plenos de ambas cámaras una comisión. Entonces tenemos que buscar un mecanismo en el que realmente la comisión bicameral, si es la que se piensa, o podría ser por ahí, tuviera atribuciones mucho más claras, más objetivas, y que algunas de sus resoluciones desemboquen en una consulta al Pleno. O sea, claro, solamente así podríamos pensar
por ahora en este mecanismo de la